Voy a empezar la grabación para que entonces las personas que no puedan conectarse puedan verlo más tarde. Estoy viendo que se están conectando más personas por aquí. Gracias por conectarse. Eh, las personas que ya están aquí. Vamos a ponerlos en mute. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar las manos o pueden escribirlos en el chat. Vamos a dar unos minutos más para ver si, aunque sea un minuto más, para que las personas se vayan conectando. Hola Marta y Lupita, hola Yanira, hola Jesse del Salvador, hola Guillermina, Joana, hola Ángela. Hay una persona que no tengo el nombre completo, dice VRI, Vir, no sé si es de Uruguay, por ahí que están, pero muchísimas gracias por conectarse. Estoy agregando más personas que se están conectando. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias al Señor. Ay, qué bueno. Qué bueno que se han podido conectar en el día de hoy. Hola, hola, estamos bien, gracias a Dios. Saluditos a todos. Qué bueno, saludos. Gracias por tomarse el tiempo hoy para conectarse. Vamos. Muchas gracias a ustedes por impartir estos temas tan bonitos. No, 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 para nosotros es un placer que podamos aprender juntos. Bueno, creo que con un minutito más podemos iniciar. Hola, Hola, Lidaisi, ¿cómo estás? bien, ¿y tú, Ale, cómo Ay, estás? muy bien, hola, bien. Esto, bueno, luego les comento al doctor Alfredo, al doctor Moisés, que ellos son una familia de Cuba que están viviendo en República Dominicana y que son parte del trial del NIH con el trombopac. Ajá, Y nada, ahí después, en alguna otra ocasión, vamos a poder hablar con más detalles sobre eso, porque yo creo que sería muy interesante hablar con las familias que ya han estado en ese trial, a ver cómo les está yendo, pero tengo entendido que les está yendo bien. sí, Qué bueno. gracias, sí, gracias a Dios nos está yendo muy bien y qué bueno podernos ver hoy, poder compartir un ratico, porque verdaderamente cada vez que podemos intercambiar es de gran bendición para nosotros. Qué Así mismo. bueno, qué bueno. Muchísimas gracias de verdad por conectarte. Sí. Yo creo que sí, que ya vamos a dar inicio. Les voy a presentar, muchos por aquí ya deben de conocer a nuestras dos estrellas, al doctor Moisés y al doctor Alfredo, que son parte, bueno, ya de nuestros preferidos y consentidos y siempre presentes doctores, que la verdad es que nos ayudan muchísimo a entender mucho de qué se trata la anemia de Fanconi. Yo escribía no hace mucho que todos los días yo aprendo más de cómo funciona mi cuerpo, de cuáles cosas, con cuáles cosas debo tener cuidado y de verdad que siento que para todos es importante siempre poder aprender de Fanconi hablando desde el inicio, 101 de cuáles son las cosas que realmente nosotros debemos tomar en cuenta. Y el doctor Moisés y el doctor Alfredo nos van a ayudar muchísimo en el día de hoy con todas sus explicaciones. Y de verdad, por favor, las preguntas son bienvenidas, las pueden dejar en el chat o la podemos hablar al final, pero también que sea interactivo. Yo sé que ellos están muy dispuestos. Y, y en este mes, yo sé que este mes muchas personas ya deben de saber que es el mes de las enfermedades raras.
y creo que también es importante de nosotros como familia, aunque claro, el que se sienta cómodo, poder hablarlo, poder conocer otras familias que pasan por lo mismo y además alzar nuestra voz, porque son muchas las cosas que cada país necesita para mejorar la de salud de los pacientes con alguna enfermedad rara y también con los pacientes de anemia de Fanconi. Así que les invito que si conocen de algo que esté sucediendo dentro de su comunidad, a participar, a escuchar información, porque siempre eso va a ser muy importante. Y sin más preámbulo, podemos empezar con el doctor Moisés. Eh, bienvenido, bienvenidos. Gracias, Ale. Gracias por retomar estas charlas eh, y por ser nuestra líder en un sentimiento de comunidad de anemia de Fanconi. Voy ahora a compartirles la... eh, puse algunas imágenes, algún texto que me va a servir para ir llevando de la mano este conversatorio. Si tienen alguna duda, levanten su mano. Si no, de todas formas, al final podemos regresar a las diapositivas que ustedes crean necesarias, ¿no? Vamos a empezamos el año y empezamos con una introducción de anemia de Fanconi. No voy a profundizar en ninguno de los aspectos tanto, pero sí les voy a decir algunos temas que iremos teniendo a lo largo del año. Va a haber una plática específica para diagnóstico, una plática específica para el seguimiento en médula ósea, una plática específica para el cuidado de la piel, etcétera. Y bueno, vamos a empezar diciendo, como va todo esto desde lo más básico, que todo nuestro cuerpo, como los organismos multicelulares que somos, está compuesto de células. Y yo siempre les explico a mis pacientes y a mis estudiantes también que las células es como si fueran los tabiques de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos muchos tipos de células, tenemos unas más grandes, unas más pequeñas, pero todo nuestro cuerpo está formado por esas unidades. Y estas células tienen en común, la mayor parte de ellas, que dentro de una estructura muy específica, que podemos decir que es como el centro de operaciones, está, que se llama núcleo, está contenido el material genético, esa información genética que nosotros llamamos ADN. El ADN, a diferencia de otras moléculas, otras partes de la célula, no se puede reponer por completo. Entonces necesitamos que se repare si es que se daña y este DNA tiene un mensaje que es leído por cada una de las células y entonces se expresa a través de lo que somos. Tenemos dentro de nuestro cuerpo todo este ADN integrado en estructuras que se llaman cromosomas. Seguramente, si han tenido un diagnóstico de Fanconi a través de prueba de cromosomas, sabrán que es una palabra que nosotros utilizamos para el diagnóstico de anemia de Fanconi, pero en general para las enfermedades genéticas. Este DNA es como si fuera una hebrita de hilo muy delgadita, muy finita, que se va enrollando y se va enrollando y se va enrollando. En cada una de las células de nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 2 metros de DNA. O sea, si yo extiendo el ADN de cada célula del cuerpo, eso tiene una longitud de 2 metros. Entonces lo tenemos que hipercompactar. Es como enrollar en una ovilla. Y el grado de compactación máximo se llama cromosoma. Nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos 46 cromosomas. Normalmente 23 vienen de mamá y 23 vienen de papá. Siempre uno en el ovocito y uno en el espermatozoide. Estos cromosomas yo los explico como si fueran libros de una enciclopedia. Entonces acá a la derecha ustedes pueden ver unas fotografías, más bien son dibujos del cromosoma 1, del cromosoma 8, del cromosoma 16, de los cromosomas que dan el sexo de las personas. Entonces, del par 2, por ejemplo, un 2 vino de mamá, un 2 vino de papá y así sucesivamente. Dentro de estos cromosomas, si ustedes los ven como si fueran libros de información genética, vamos a tener capítulos, igual que una enciclopedia. Tenemos una enciclopedia de 46 libros en cada una de nuestras células y cada libro, cuando nosotros lo tomamos, va a tener capítulos. Y esos capítulos les llamamos genes. Entonces, cromosoma es el libro, como gen es el capítulo.
como una receta de cocina. Los genes sirven para que nosotros podamos funcionar y tenemos genes para el cabello, para el funcionamiento del hígado, tenemos genes para las neuronas, tenemos genes que sirven para reparar la información genética, para muchas actividades. Necesitamos genes para ser lo que somos estructuralmente hablando, o sea, para tener 5 dedos, para tener 2 ojos, del tamaño que deben de ser, pero también tenemos genes que sirven para que funcionemos como funcionamos, ¿no? Para que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, hablando de Fanconi, tenemos 22 genes, que son 22 recetas de cocina, que son las que están asociadas con la enfermedad de anemia de Fanconi. Esta es una imagen que hice basado en la idea de la doctora Sara Frías, y es señalarles a ustedes que a lo largo de todo nuestro genoma, que es el conjunto de toda la información genética que tenemos, en diferentes cromosomas, tenemos diferentes letras, y las pueden ver ahí. Esas letras simbolizan los genes Fanconi. Entonces, por ejemplo, en el cromosoma 6 vive el gen que se llama FANC-E. Y se llaman FANC, estos genes, no sé si lo escribí arriba, que creo que no, no. Se llaman genes FANC, así, nos gustan mayúsculas y en cursivas, aunque ahí no se ve tanto en cursivas, pero se llaman FANC por Fanconi, y después se le fueron poniendo las letras del alfabeto latino conforme se fueron identificando. Entonces tenemos fan K, tenemos fan Q, tenemos fan F, tenemos fan J, etcétera. Muchos otros. Algunos genes Fanconi tienen otros nombres. A lo mejor los han escuchado con otros nombres, pero es pues una forma de denominar de diferente manera la misma receta de cocina. ¿De acuerdo? Hablando de anemia de Fanconi en general, sabemos que 1 a 5 personas por millón de habitantes va a tener esta enfermedad. Estos datos vienen de estudios que se han hecho principalmente en población de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Hay algunos estudios en Israel o algunos otros estudios en lugares específicos como Túnez, pero en realidad la mayor parte de la información no viene de América Latina. Y eso es lo que nos hermana también a nosotros esta tarde. En América Latina hay más de 600, ya casi 50 millones de personas. Entonces esperaríamos que haya entre 650 y 3.230 personas con anemia de Fanconi viviendo desde acá, desde Tijuana hasta la Patagonia. Así, más de, o sea, entre esta cifra, ¿no? Entre 600 y 3.000. No sabemos específicamente cuántos, eso depende de muchos factores, pero son muchas personas. En un análisis que nosotros hicimos ya hace mucho tiempo y que tal vez valdría la pena repetir, esto es un ejercicio que hicimos en colaboración con las familias que forman parte de esta familia de anemia de Fanconi. Entonces, obtuvo información de 8 pacientes de México, de una de República Dominicana, de una persona de Guatemala, de una de Honduras, de una de Colombia, de una de Perú, de 2 de Chile, de una de Argentina y de 3 del Uruguay. Entonces, obtuvimos datos. No les voy a mostrar hoy los datos específicos porque no es el tema de la charla, pero lo que sí les podría decir es que, salvo en Uruguay, en ninguno de los otros países encontramos la cantidad de pacientes con anemia de Fanconi que tendríamos que tener ahora. En México, por ejemplo, somos 126 millones de mexicanas y mexicanos y solo 8 personas contestaron la encuesta. Sabemos que hay más y sabemos que hay 70, 80, pero de todas formas tenemos menos de la cifra mínima. A lo que voy con esto es que hay muchas personas con anemia de Fanconi que están viviendo aún sin un diagnóstico, y probablemente a ustedes les pasó que visitaron a muchas y muchos doctores y no daban con el diagnóstico, porque no es una enfermedad tan conocida, pero eso no quita de que sea importante conocerla. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros ya les dije que nuestro DNA, la información genética, no se puede reponer por completo. La célula no puede comprar otra copia de DNA. Tiene que reparar la que tiene si es que ésta se daña, y se está dañando todos los días. Se daña por el sol, por químicos de la comida, por nuestro mismo metabolismo, por las actividades de la célula, se daña el DNA. Entonces, lo que pasa en anemia de Fanconi es que ese DNA no se puede reparar adecuadamente bajo ciertos tipos de daño.
y la consecuencia que tenemos es la enfermedad. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden ver fotos de partes de un cuerpo de un paciente con anemia de Fanconi, o, por ejemplo, de la sangre o del cerebro de una persona con anemia de Fanconi. Algunos datos a lo mejor les son conocidos, algunas imágenes les parecen familiares. Entonces, esto es lo que representa la anemia de Fanconi. Nosotros decimos que todo esto se llama fenotipo, es decir, es el conjunto de manifestaciones que puede tener una persona, ¿no? El fenotipo de anemia de Fanconi son todas las alteraciones que una persona con anemia de Fanconi tiene. Y en general las podemos clasificar en estos cuatro grupos, ¿no? Las que sí y dan nombre a la enfermedad que se describieron primero son las de la sangre. Les llamamos hematológicas. Y son anemia, baja de plaquetas, los moretones, los sangrados de la nariz, etcétera. También tenemos el cáncer, que decimos que es oncológico. Y de aquí tenemos cánceres de la sangre, pero también tenemos cánceres sólidos en algunas partes de nuestro cuerpo, como la cabeza, la región genital, el esófago, etcétera. Tendremos un conversatorio de cáncer específicamente. Tenemos otro grupo de alteraciones que pueden ser malformaciones o displasias, pero que nosotros en medicina le llamamos dismorfias. Esto es el fenotipo dismorfológico de los pacientes. Y es como las fotos que les mostré antes, o sea, que falte un dedo, que haya un dedo de más, que tengamos un problema del corazón, del riñón, del oído, etcétera. Y hay otro grupo de enfermedades que entran, no caben en ninguna de las otras anteriores, y que son, por ejemplo, los problemas del tiroides, la talla baja, el peso bajo, la resistencia a la insulina, diabetes, la menopausia precoz, que tienen que ver mucho con fenómenos endocrinológicos, o sea, de hormonas, pero también otras áreas del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, de cómo funciona el hígado, etcétera, ¿no? Esas quedarían dentro del otro rubro de alteraciones. Esta línea del tiempo que fue diseñada por las doctoras García de Teresa y Garza Mayén nos permite ver que al nacimiento, hasta el 80 al 100% de los pacientes con anemia de Fanconi, de las personas con esta enfermedad, tienen alteraciones físicas. Si yo las veo, van a tener problemas del riñón, del oído, del corazón, etcétera. Las alteraciones de la sangre, que en general le llamamos falla medular, y ahorita el doctor les va a hablar más de esto, y es porque la médula ósea deja de funcionar bien, se presenta casi en todos los pacientes, aunque va a haber cierto porcentaje de pacientes que no la desarrollen. Y luego tenemos el cáncer, ya sea leucemia o tumores sólidos, hasta en 30% de los casos, pero ahorita se está viendo que entre más vive una persona con anemia de Fanconi, el riesgo de tener cáncer aumenta. Y por eso es importante la vigilancia, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Aquí me faltaría a lo mejor otro rubro, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo, el cuarto rubro, que son las alteraciones endocrinológicas de crecimiento, de función del hígado, del páncreas, etcétera. Esos entrarían en un cuarto rubro del fenotipo de la anemia de Fanconi. Con respecto a lo físico, vamos a hablar de dos acrónimos que se utilizan mucho en medicina. En medicina nos encantan los acrónimos porque nos ayudan a memorizar cosas y a resumir. Entonces, el primer acrónimo es el acrónimo Bacter, que tiene todas estas alteraciones. V de vertebral, por ejemplo, R de renal de los riñones, y hay otras, ¿no? Otras alteraciones que a lo mejor les suenan conocidas porque personas que ustedes conocen con anemia de Fanconi de su familia u otras familias los tuvieron. Y tenemos otro acrónimo, que es el acrónimo FENOS, que nos permite nombrar otras anomalías físicas que no son las de Bacter, pero que son muy comunes en anemia de Fanconi. ¿Por qué es importante esto? Porque pueden servir para un diagnóstico más temprano, pero además las anomalías de FENOS en su mayoría, una médica o un médico las puede ver desde la primera consulta si las busca con intención. Las de Bacter, la mayoría se nacen y son malformaciones mayores, es decir, que ponen en riesgo la vida o la función de la persona, de su funcionamiento de alguna parte del cuerpo, pero necesitamos estudios especializados para ver algunas. En fenos no, en fenos son mucho más sencillas e incluye alteraciones de la piel, una
cabeza pequeña, alteraciones de los ojos, del cerebro, del oído, de la estatura, etcétera. Entonces, hay muchas anomalías de anemia de Fanconi. Hay unas que son muy frecuentes, otras poco frecuentes, otras que solo se han reportado una vez. Y no pretendo profundizar en esta gráfica. Lo que sí les quiero decir es que de los acrónimos de los que habíamos hablado, que son Bacter y Fenos, se estudian muy frecuentemente cuando se trata de identificar las características físicas de las personas con anemia de Fanconi. Y son frecuentes. Llegan a ser frecuentes en muchos reportes en otros países. Este es un estudio en el que revisamos pacientes, bueno, no revisamos los pacientes, revisamos los reportes escritos, lo que nosotros llamamos publicaciones médicas de las personas con anemia de Fanconi en todo el mundo. Y encontramos que sí, que las anomalías del acrónimo Bacter y del acrónimo Fenos son parte de lo que se ve en anemia de Fanconi. Ahora, las y los pacientes con anemia de Fanconi pueden tener pocas anomalías o muchas anomalías. ¿De acuerdo? Una persona puede tener solo talla baja, es decir, una estatura baja, y ser lo único que tiene, o tener 8 o 9 alteraciones. Y aquí les muestro un abanico de posibilidades. A su izquierda, ustedes pueden ver manos que son básicamente normales. No tienen alteraciones mayores. No se identifica nada a simple vista. En la segunda columna de fotos, a lo mejor ya se puede empezar a ver que esta parte, el gordito que está abajo del pulgar, es mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Aquí se ve un poquito, pero también con mucha intención. En la tercera columna hay falta de dedos y en la última columna hay dedos extra. Entonces tenemos un abanico de posibilidades y esto es solo para las manos, pero así pasa para todo el resto del cuerpo. Las alteraciones de la sangre, vamos a hablar un poco más de ellas con el doctor, pero bajan las plaquetas, los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y los glóbulos blancos, que sirven para las defensas. Y el cáncer puede presentarse en muchos sitios, pero principalmente, o sea, los más comunes son la leucemia, que es casi una tercera parte, una cuarta parte de los casos de cáncer, y los tumores que se presentan en la cabeza y en el cuello. Ahora, no importa cuál sea el fenotipo, o sea, las manifestaciones, o sea, los síntomas, es decir, las características que tenga una persona con anemia de Fanconi o la combinación de estas. El diagnóstico, e independientemente también de los genes que estén afectados, se hace a través del estudio de los cromosomas. Este estudio se llama estudio de reto con diepoxibutano, es el nombre como más oficial y como que representa más lo que se hace, pero también se llama estudio de aberraciones cromosómicas o de inducción de rupturas cromosómicas. Ok, hay quienes le llaman fragilidad cromosómica, pero estoy de acuerdo con la doctora Sara Frías. No es que los cromosomas sean más frágiles, más bien no se reparan, pero son sinónimos, digámoslo así. Este estudio nosotros lo hacemos en el INP y lo que se revisan son cómo se ven los cromosomas después de tratar las muestras de los pacientes. Se toman muestras, se procesan en el laboratorio y después de analizarlas al microscopio, como se ve acá abajo que están haciendo estas personas, entonces nosotros podemos dar un diagnóstico positivo o negativo para anemia de Fanconi. Ahora, les voy a hablar ya nada más rápidamente de lo que pasa en México. En México les decía que esperaríamos que haya 126 pacientes con anemia de Fanconi. A través del Registro Mexicano de Pacientes con Anemia de Fanconi, hemos identificado, ahorita ese número ya se quedó un poco atrás, no lo voy a actualizar pronto. Aquí les puse 61 pacientes, pero ya tenemos 65 pacientes en todo el país. Este es un mapa de México. Para las personas que son de otros países, este es un mapa y está dividido en estados, que es lo mismo que como departamentos o provincias. Entonces hay estados que están más iluminados porque viven más personas ahí con anemia de Fanconi. Y eso coincide con el número de personas que viven en ese estado. ¿De acuerdo? En general, entre más personas haya en una población, pues más posibilidades hay de que tengan anemia de Fanconi. Nosotros hemos encontrado muchos datos de los cuales no voy a profundizar ahora, pero son parte de lo que ya les expliqué de Bacter y de Fenos. ¿Y para qué nos sirven Bacter y Fenos? Para que el diagnóstico se sospeche en anemia de Fanconi. A lo mejor les resuena que a ustedes
les hicieron el estudio de cromosomas porque tenían estas alteraciones, ¿de acuerdo? Bueno, cuando ya se tiene el diagnóstico de anemia de Fanconi, y es lo que hacemos con las personas del registro mexicano, les damos un seguimiento y es esencial, el seguimiento es esencial. Aquí les pongo algunos, pero en general se individualiza, se personaliza el seguimiento dependiendo de las manifestaciones que tenga esa persona. La biometría hemática y otros estudios de la sangre son básicos, el aspirado de médula ósea también, la vigilancia del cáncer sólido y al final lo que les digo, específico por paciente puede variar. Estas son las guías de manejo que publica lo que ahora se llama Fanconi Cancer Foundation, pero que antes se llamaba Fanconi Anemia Research Fund, que son guías que están diseñadas para que los pueda leer una familia también que no está necesariamente metida en el mundo médico o en el mundo citogenético o en el mundo molecular. Son guías más accesibles y están en castellano. Entonces, se las podemos compartir para que ustedes las revisen si es que no las tienen. Y con estas ustedes armarse para que puedan ir también educando a sus médicas y sus médicos para que sepan qué pedirles, cuándo pedirles, etcétera. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, igual podemos irla contestando a lo largo del año. Y bueno, quiero hablarles específicamente de dos estudios que son muy importantes. Uno es la biometría hemática, que se tiene que hacer mínimo cada 3 meses. Hay personas que la hacen cada 6, cada 4, porque ese determinado tiempo los ve su médico. Hay personas a las que se las hacen cada semana, dependiendo de cada persona. Y esas nos van a ayudar a saber, por ejemplo, si la persona necesita transfusión o no, o si hay un cambio que nos ayude más bien nos indique que tenemos que adelantar algún otro estudio. ¿De acuerdo? Esas son muy comunes. Y el aspirado de médula ósea, que a lo mejor a ustedes ya les han hecho, a sus hijos, sus hijas, es un estudio un poco más invasivo, o mucho más invasivo, tal vez, pero que es muy importante que se haga al menos una vez al año, o antes si su médica o su médico lo consideran. Y en este estudio se tienen que revisar datos o cambios que puedan sugerir o que sean identificados como un riesgo aumentado de leucemia. Entonces, quiero que sepan que todo esto además está en las guías que les dije, en estas de las guías de manejo de los pacientes, pero son muy importantes para que ustedes lo tengan en mente. Esto es de lo más importante que a veces pasa por alto, porque si su niño tiene un problema del corazón, seguramente la cardióloga las va a estar citando, o si tienen un problema de la glucosa, endocrinología los va a estar viendo, pero a veces estos estudios pasan 2, 3 años y no se hacen. Entonces, les agradezco mucho su atención. Este es el equipo de laboratorio de citogenética, que es donde yo trabajo, liderado por la doctora Sara Frías, y una fotografía de la primera reunión de pacientes con anemia de Fanconi, que ya tiene un ratito que la hicimos. Aquí les dejo mi correo. De todas formas, Ale Trabar lo tiene, y pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Moisés. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren la pueden dejar al final o la pueden escribir en el chat y también la podemos ir respondiendo. Algo que quería comentar sobre el tema del aspirado de médula es porque yo no lo entendía al principio. Y me pasó que cuando yo fui a la reunión de Estados Unidos, que conocí, la primera vez que conocí pacientes con anemia de Fanconi y que el mismo doctor que vi en Estados Unidos, el doctor Boulat, me dijo que yo tenía que hacerme los aspirados de médula anuales. Pero era algo que yo no terminaba de entender, el por qué. Porque en República Dominicana, y lo digo porque puede que pase en otros países de Latinoamérica, el doctor solamente veía el hemograma y no se preocupaba por hacer los aspirados de médula. Cuando finalmente yo estoy hablando con una persona y me dice, con una paciente, y me dice que se va a hacer un trasplante porque tiene una mutación, le hicieron aspirado de médula, tiene una mutación que se va a desarrollar una leucemia y por eso le van a hacer
un trasplante, yo me quedo como, pero ¿cómo tú te sientes? ¿Pero cómo están los niveles de sangre? Como que para mí eso era lo alarmante, como que si yo veía que mis niveles de sangre bajaban, bueno, pues entonces puede ser que no esté funcionando nada y que ahí es que yo tengo que hacerme un trasplante. Yo no entendía qué era, que había que hacerle un estudio a la médula ósea para poder ver si había alguna mutación que diera la alarma para el trasplante. Entonces, me acuerdo que luego en otra reunión en Estados Unidos vi de nuevo el doctor, yo tenía 2 años que no me hacía aspirados de médula, y él me dijo, ¿y tú aspirado de médula? Y yo le dije, no, es que mi doctor dice que no, que todo está bien, que no hay que hacerlo. Y él tienes que hacer del aspirado de médula. Y luego que yo regresé, prácticamente obligué a mi doctor a hacerme el aspirado de médula. Entonces, les comento esto porque realmente el aspirado de médula es que nos va a asegurar que no haya ninguna mutación en nuestra médula ósea. Si estoy mal, Moisés, por favor, o Alfredo me corrigen, pero se los comento para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces los voy a dejar con el doctor Alfredo ahora, que sí nos va a hablar un poquito más de toda esta parte. Nada, bienvenido Me digas. nuevamente. Oye, Ana, no, yo creo que está muy bien que lo comentes tú como paciente, como una persona que vive con anemia de Fanconi, ¿no? Para que no se piense que nomás es cuestión de los médicos, ¿no? De estar insistiendo. Entonces, un paciente o una persona que vive con anemia de Fanconi, que ya sabe de la importancia del aspirado anual de médula ósea, es muy importante que lo digas, ¿no? Y entonces también por eso nos encanta que tú coordines todo esto, ¿no? Y que seas quien vaya guiando todas estas pláticas. Porque es experiencia de viva voz, de primera mano, de un paciente adulto con anemia de Fanconi que ha pasado por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues otra vez, muchas gracias por esto. No, Y gracias. voy a compartir mi presentación. A ver si te tengo, te di acceso. Ok. Sí, Sí. ahí, a ver. Ahí la ven pantalla completa, ¿verdad? Bueno. Sí. Es una presentación también bastante corta para que no los aburramos. Y me disculpo de antemano si escuchan mis perros ladrar. Hay muchos perros en esta casa y de pronto son difíciles de controlar. Entonces, bueno, yo soy Alfredo Rodríguez. Eh, Ahora, yo les voy a platicar sobre qué es la falla medular. Primero, comentarles, quizá algunos lo sepan, quizá algunos no. La anemia de Fanconi es el síndrome de falla medular hereditario más común. Entonces, aquí les subrayo, les pongo en color y les subrayo estas palabras, falla medular, que es lo que vamos a explicar ahorita. Vamos a explicar qué es. Y les subrayo hereditario, porque existen dos tipos de falla medular. Existen las fallas medulares adquiridas y las fallas medulares hereditarias. Las adquiridas pueden deberse a infecciones o pueden deberse a exposiciones ambientales o pueden deberse a tratamientos como quimioterapias. Y las fallas medulares hereditarias son aquellas en las que las personas nacen con la predisposición a esta falla medular y se debe a la herencia de genes con cambios que se conocen como variantes patogénicas y que producen la enfermedad. En el caso de anemia de Fanconi se trata de una anemia hereditaria, es decir, que los pacientes heredaron prácticamente en todos los casos genes con variantes patogénicas o con cambios patogénicos, con cambios que modifican la función de las proteínas FANC. Entonces, esto es bien importante porque seguramente cuando ustedes llevaron a sus niños al hospital por primera vez, les comenzaron a hacer un abordaje o un seguimiento para discriminar si se trataba de una falla medular adquirida o hereditaria. Y muchos, bueno, la mayoría, si no es que todos, ya tienen, que de los que están acá, ya tienen confirmado que se trata de anemia de Fanconi por el estudio de fragilidad cromosómica, por el estudio de aberraciones cromosómicas o por la secuenciación. Ahora, la anemia de Fanconi no es la única
falla medular hereditaria. Hay otras. Existe la disqueratosis congénita, el síndrome de Shwachman-Diamond, la anemia de Black-Van-Diamond. Hay hasta 30 diferentes, al menos. Pero anemia de Fanconi es la más común y tenemos ensayos de laboratorio muy específicos que nos permiten detectarla sin tener dudas. Entonces, ahora bien, eso era la manera de introducción. Yo soy el doctor Alfredo Rodríguez. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que es la universidad más grande de México, y también en el Instituto Nacional de Pediatría. O sea, y aquí está mi correo por si lo quieren anotar, igualmente con dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, y estamos siempre disponibles, ¿no? Junto con Moisés, con Ale Tabar, estamos disponibles si tienen alguna duda. Si hay algo que podamos discutir, lo discutimos otra vez todos juntos. Y bueno, entonces, a mí me gusta empezar. Al final de cuentas, yo creo que todos estamos aquí porque queremos aprender sobre la enfermedad que nosotros padecemos o que tienen nuestros hijos. En este proceso de aprender, a veces hay que aprenderse algunas palabras largas y que pueden hasta sonar rimbombantes, como esto que es hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? Es el proceso de formación de células de la sangre. Y este proceso de formación de células de la sangre ocurre dentro de los huesos. Entonces, diseñamos este dibujito donde podemos ver un esqueleto, la caricatura de un esqueleto, y dentro de los huesos tenemos la médula ósea. La médula ósea es el sitio donde se produce la sangre. Entonces, la sangre se produce dentro de los huesos. Aunque la sangre la tengamos circulando por todo nuestro cuerpo, nos podemos cortar, tenemos sangre por todos lados, el sitio de formación de la sangre es dentro de los huesos. Por eso a los pacientes con anemia de Fanconi se les hacen aspirados de médula ósea, se les pincha la médula ósea para poder monitorear cómo están, cuáles son las condiciones de los centros de formación de las células de la sangre. Y entonces las células de la sangre son células muy viajeras. Se originan dentro de los huesos, pero se comienzan a producir muchas células de la sangre y esas van a salir hacia el torrente sanguíneo y van a estar viajando por todo el cuerpo. Entonces son células viajeras. Y tienen que estar viajando porque cumplen múltiples funciones. Bueno, esto es la médula ósea al interior de los huesos. Ahora, ¿quién vive dentro de la médula ósea? Esto es muy importante. Dentro de la médula ósea vive la célula troncal hematopoyética. Muchas veces de manera coloquial también le llaman célula madre de la sangre. Nuestro cuerpo tiene muchas células troncales o muchas células madre de diferentes tejidos. Entonces, pues bueno, tenemos la célula troncal hematopoyética que vive dentro de los huesos y se las estoy representando con este dibujito y aquí adentro están sus cromosomas. Aquí mucho ojo a los cromosomas, vamos a regresar a ellos después. Esta célula troncal hematopoyética, como les decía, vive dentro de los huesos y se encarga de la producción de todos los distintos tipos de células de la sangre. Entonces podemos tener glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y aquí se los estoy representando. Todos ellos están derivados de la célula troncal o de la célula madre, y esta vive dentro de la médula ósea. Y todas, muchas de estas, la mayor parte de estas células se producen dentro de la médula ósea, dentro de los huesos, y después salen y viajan a cumplir sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Entonces, les voy a mostrar ahorita los tres tipos celulares que, digamos, más comunes y que engloban casi toda la descendencia de las células troncales. Y estas son las células que a los pacientes se les miden en las biometrías hemáticas o en los hemogramas, dependiendo de en qué país están. Quizá también hay algún otro nombre que no domino, pero cuando nosotros vamos a que nos tomen una muestra de sangre y nos midan las células, son los tipos celulares que van a detectar. Entonces podemos tener los glóbulos rojos o eritrocitos y son los que se encargan del transporte de oxígeno por todo nuestro cuerpo. Cuando hay una deficiencia en la producción de glóbulos rojos, tenemos una anemia y los pacientes con anemia tienden a cansarse con mayor facilidad. También podemos tener glóbulos blancos y estos glóbulos blancos, que también se conocen como leucocitos, están encargados de combatir las infecciones. Entonces nos defienden contra los virus, también nos pueden defender contra las bacterias. Entonces son nuestro sistema de defensa.
Y también podemos tener a las plaquetas. Las plaquetas ayudan a que las heridas cicatricen de manera apropiada y entonces es lo que permite, por ejemplo, que se hagan los coágulos cuando nos cortamos o nos está sangrando la nariz. Las plaquetas permiten que se haga un tapón y que se deje de sangrar. Entonces, en los pacientes que tienen enfermedades como la anemia de Fanconi, es muy probable que alguno de estos tres grupos sanguíneos se encuentre a la baja. Y muchas veces los pacientes comienzan con un grupo sanguíneo a la baja, como pueden ser los glóbulos rojos, y se dice que tienen anemia. Cuando las plaquetas están a la baja, tienen plaquetopenia, y cuando los glóbulos blancos están a la baja, se dice que tienen linfopenia. Cuando los tres grupos están a la baja, se tiene pancitopenia. Entonces, seguramente han sido palabras que ustedes han visto en los reportes de sus hijos, donde ven que el paciente tiene pancitopenia. Y eso es porque los tres grupos sanguíneos que les estaba yo platicando se encuentran a la baja. Pueden tener bicitopenias cuando dos están a la baja. Y después de que a un paciente se le detecta que tiene pancitopenia, hay que estudiar la médula ósea. Si en la médula ósea vemos que hay muy pocas células, entonces se confirma una anemia plásica. Y una vez que se confirma la anemia plásica, entonces el hematólogo y el médico genetista tienen que comenzar a interactuar, a platicar y a discutir para tratar de discernir si se trata de una anemia aplásica hereditaria o adquirida. Entonces son múltiples pasos y bueno, tratamos de llegar al diagnóstico lo más rápido posible. Ahora, les decía que la célula troncal o la célula madre produce todas las células de la sangre. ¿Y cómo lo hace? Les preparé este dibujo donde básicamente lo que se trata es que la célula troncal va a producir a todos los linajes sanguíneos dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. Entonces, a través de múltiples y muchas millones de divisiones, es que a partir de muy poquitas células troncales, se van a producir muchas células de la sangre, todos los linajes sanguíneos necesarios para el funcionamiento de todas las funciones que requiere nuestro cuerpo. Entonces, les decía yo desde hace rato, las células de la sangre se producen dentro de los huesos y de ahí viajan para poder cumplir todas sus funciones. Entonces, están en la médula ósea está conectada también a través de capilares y vasos sanguíneos con el resto del cuerpo. Entonces, las células ya maduras, ya diferenciadas, pueden salir y viajar a los sitios en los que tienen que llevar a cabo sus funciones. Ahora, una cosa importante, los cromosomas de los pacientes con anemia de Fanconi y de estas células troncales se rompen. Aquí, el doctor Moisés Fiesco, desde hace un momento, y estoy de acuerdo con él, yo creo que tengo que cambiar este título, porque yo pongo aquí los cromosomas de los pacientes con anemia de Fanconi se rompen más comúnmente. Realmente, como bien dice el doctor Moisés, no es que necesariamente se rompan más, sino más bien no se pueden reparar eficientemente cuando ocurran rupturas. A todas las personas, a las personas que no tenemos anemia de Fanconi y a quienes tienen anemia de Fanconi, se nos pueden romper los cromosomas. Pero las personas que no tienen anemia de Fanconi los pueden reparar eficientemente y los cromosomas no se quedan rotos. En anemia de Fanconi se están rompiendo y no se pueden reparar apropiadamente. Y esto es lo que va a condicionar estas rupturas son los que van a condicionar que haya menos células troncales. Entonces, todas estas rupturas activan a una proteína que se llama P53 y esta proteína P53 activa la muerte celular. Entonces, una célula troncal en un paciente con anemia de Fanconi que tiene los cromosomas rotos va a prender a P53 y entonces P53 es como una especie de switch de apagado. Detienes mucho daño, entonces ya no puedes seguir proliferando o ya no puedes estar presente en esta médula ósea. Entonces, como en anemia de Fanconi hay muchos cromosomas rotos, P53 se activa en muchas células y entonces muchas de estas células comienzan a morir y es por esto que las médulas óseas de los pacientes con anemia de Fanconi tienen muy poquitas células y también esto conduce a que haya una producción muy baja de células diferenciadas, de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ahora,
Debido a lo que les decía del defecto en la reparación, esto es lo que conduce a que haya muy pocas células en la sangre. Esta es una médula ósea, esto nos representa una médula ósea de una persona que no tiene anemia de Fanconi, y cuando lo contrastamos con la médula ósea de una persona que tiene anemia de Fanconi, vamos a tener pocas células troncales con los cromosomas rotos, y la médula ósea va a ser muy poco abundante, va a tener muy pocas células hematopoyéticas. Entonces, cuando un paciente tiene falla medular, el médico tratante, el hematólogo y el genetista tienen que comenzar a descartar si se trata de una de una falla medular adquirida o hereditaria. La manera también de discriminarlo es trabajando con los genetistas para que los genetistas puedan explorar al paciente. Algunos de ustedes ya los ha explorado el doctor Moisés Fiesco, a otros no, los han explorado otros genetistas o médicos en su país. Y seguramente también los padres y las madres escucharon o saben que a su hijo le puede faltar un pulgar, o que el pulgar está pequeñito, que el niño nació con alguna malformación cardíaca, que se nació con alguna malformación renal, que el niño tiene manchas café con leche, que los ojos pueden estar más pequeños, que las orejas pueden estar más pequeñas, que el niño al nacer se supo que tenía atresia esofágica o fístula esofágica, y entonces al niño se le tuvo que operar para que pudiera salir del hospital. Y eventualmente, un niño que nace con alguna de estas alteraciones desarrolla falla medular. Y entonces eso le da al médico las herramientas para sospechar que se está enfrentando a un síndrome de falla medular. Entonces van a mandar a hacer la prueba de aberraciones cromosómicas, de rupturas cromosómicas, y eso va a ayudarnos a tener el diagnóstico definitivo. Y ya después se busca las variantes patogénicas, también conocidas como mutaciones, que están causando la anemia de Fanconi en este caso en particular. Esta es la prueba de fragilidad cromosómica que se hace generalmente con diepoxibutano, y en algunos países también se hace con mitomicina C. Estos son los cromosomas de células de la sangre de pacientes con anemia de Fanconi. Aquí en azul, las flechas azules nos indican un cromosoma que no está roto, aquí otro cromosoma que no está roto, aquí otro cromosoma que no está roto. Pero en rojo, nos está señalando cromosomas con rupturas. Ustedes pueden ver que hay discontinuidades en estos cromosomas. Estas son las rupturas que los citogenetistas cuantifican para poder llegar al diagnóstico. Y aquí estos que están cerrados en un círculo, también, esto se llama figura radial, y son cromosomas que se rompieron y que después se están asociando y que no deberían de estarse pegando, pero se pegaron. Entonces, todo esto es censado, todo este daño, todas estas rupturas son censadas por la célula, y yo les decía, se prende P53 y entonces la célula entra en apoptosis. Entonces, esto es muy común en la médula ósea de los pacientes con anemia de Fanconi. Ahora, otra cosa que es muy importante y que es lo que comentaba Ale Tabar, es que la médula ósea de los pacientes con anemia de Fanconi tiene predisposición a leucemia. Entonces, las células, aquí en morado, les enseño las células de los pacientes con anemia de Fanconi que tienen los cromosomas rotos. Muchas de ellas van a morir, pero puede aparecer eventualmente alguna célula, que les pongo acá, alguna célula que sea resistente a la muerte celular. Les decía yo que los cromosomas rotos van a prender a P53 y entonces P53 va a activar la muerte de la célula. Si alguna célula es capaz de escaparse a esta muerte celular, esa célula potencialmente puede generar una leucemia. Entonces, esta célula se va a amplificar dentro de la médula ósea y puede generar una leucemia. Entonces, el equilibrio en la médula ósea es muy importante entre la capacidad de sobrevivir, pero sin transformarse en una leucemia. Por eso, los pacientes con anemia de Fanconi necesitan o requieren de un aspirado de médula ósea para estudiar si es un aspirado de médula ósea anual al menos, para poder investigar si están ocurriendo algunos cambios que nos indiquen que el paciente podría estar desarrollando leucemia o a punto de desarrollarla. Entonces, por eso les decía, ¿no? Es importante hacer el seguimiento semestral anual en médula ósea de estos pacientes, y esto nos permite explorar la potencial aparición de leucemia. Entonces, yo con esto termino. Aquí está otra vez mi correo. Y pues, si tienen dudas, pues por ahorita seguimos platicando un poquito. Y pues hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esa explicación, que de verdad a mí me encantan las ilustraciones, creo que se hace muchísimo más fácil poder entender qué es lo que pasa allá adentro, por qué, cómo funciona, y de verdad que muchísimas gracias, Alfredo, por todo eso. Em, un comentario que también lo voy a hacer de manera personal. Yo me estoy haciendo, a mí sí me están haciendo aspirados de médula cada 6 meses porque se ha encontrado una mutación en el 1Q, que aparentemente también es común en los pacientes con anemia de Fanconi. Eso también el doctor Moisés y ustedes dos me pudieran decir si tienen alguna información sobre eso, pero es algo que yo había hablado con la doctora Benildes también. Y por eso me están haciendo los aspirados cada 6 meses. Ya hace varios años que estoy en ese proceso. Por eso vuelvo y les comento a los padres, a los pacientes que están aquí, que tratemos de no dejar pasar el año y que ese aspirado de médula no se haga. Tengo una pregunta, creo que la doctora también, Magda, está por aquí por si necesitamos también de su colaboración con algunas respuestas. Tengo algunas preguntas en el chat que voy a ir leyendo. Em, Como mamá de un niño de 11 años con diagnóstico FANC-A, ¿usted cree que puedo pedir una evaluación por cánceres sólidos? Sí, ahorita la doctora Magda me puede corregir la plana, pero sí, definitivamente, claro que sí, se necesita hacer. No hablé tanto de los cánceres sólidos, pero también es otro aspecto muy importante del seguimiento de las personas con anemia de Fanconi. Lo que nosotros hacemos en el registro de anemia de Fanconi es que en cuanto se tiene un diagnóstico de anemia de Fanconi, empezamos la evaluación por estomatología, que es odontología, pero un poco más especializada en otras lesiones, no solo en los dientes, para revisar lengua, paladar, mejillas por dentro, que se llaman carrillos. Entonces es muy importante que las personas con anemia de Fanconi desde pequeños empiecen a revisarse la boca de forma auto evaluativa y de esta manera detecten algo que se llaman leucoplaquias o eritroplaquias. Leuco significa blanco, como les dijo el doctor Alfredo, de los glóbulos blancos que son leucocitos, y eritro significa rojo, como los glóbulos rojos que se llaman eritrocitos. Entonces son manchitas blancas o rojas, y esas manchas blancas o rojas que no se quitan en cierto tiempo pueden ser alguna lesión que pueda convertirse en un tumor a ese nivel. Entonces, la evaluación de los cánceres sólidos son principalmente a ese nivel. Hay otros cánceres sólidos en el esófago que pueden dar otras manifestaciones o a nivel de aparato genital, anogenital, región anogenital. Normalmente se presentan más allá, después de los 16, 20 años, pero sí, definitivamente empezar a los 11 años con una evaluación de boca para que hasta la misma persona con anemia de Fanconi sepa identificar alguna lesión es muy importante. Y eso es independiente del gen que esté afectado. FANCA, FANQUE, FANQF, FANB. Gracias. Sí, si la doctora Magda quisiera agregar algo o el doctor Alfredo. Yo nada más, rápidamente, para las próximas pláticas yo creo que podríamos, digo, yo ahorita me enfoqué en la falla medular y muy poquito en potencial de leucemia, pero yo creo que también, ay, mi silla, casi me caigo. Este, yo creo que también podríamos preparar una charla con alteraciones cromosómicas, como la que dices que te han detectado en tu médula ósea. Ya se ha visto que cuáles son de relevancia y cuáles sí podrían transformar hacia leucemia. Entonces yo creo que podríamos preparar una plática de esas. Claro Yo que me sí. lo anoto de tarea, Sí, con sí, los sí. Yo dibujitos que te gustan. necesito esa, la necesito. Bueno, Algo que también quiero, no quiero dejar de comentar es el tema de que nosotros más
que yo creo que bueno, que estos países, Estados Unidos, España, o sea, nosotros sí necesitamos profundamente ese cuidado multidisciplinario, como se dice, porque es que al no tener acceso a muchos tratamientos, es importante que podamos detectar las cosas muy rápido. O sea, que si en la boca hay algo que se pueda detectar rápido, que si hay algo en el cuello que se pueda detectar rápido. O sea, la prevención para nosotros, yo creo que porque no vivimos en países con recursos, con muchísima tecnología, operaciones, o sea, cosas así. Por eso siento que para nosotros siempre va a ser muy importante que nos enfoquemos en la prevención, en que esto es común para pacientes con anemia de Fanconi, en que vaya a tu dermatólogo, en que vaya al dentista, en que vaya al otorrino. Eso siempre va a ser algo que vamos a estar constantemente repitiendo. La En doctora, relación también a los... la doctora Magdalena quería decir algo. Ok, No, perdón, Alfredo. sí, No puedo aprender para que me vean, pero de todas maneras les quería comentar que sí, como el doctor muy bien lo dijo, es súper importante que los niños se hagan la revisión oral, por lo menos 2 veces al año. Y es adecuado que en los hospitales se cuente con algún dentista que tenga sobre todo esta afinidad para darse cuenta de cuáles pueden ser las lesiones premalignas. Pero hay cosas que pueden hacer también para prevenir muy importantes, como es la vacuna del virus del papiloma humano a partir de los 10 años. Este virus se ha visto que tiene una relación muy importante con el cáncer oral y también con el cáncer cervicouterino en las niñas. En las niñas va a ser muy importante que cuando las niñas empiecen con actividad sexual, empiecen a hacerse su papá Nicolau 2 veces al año. Por lo general, este se hace una vez al año en personas que no son Fanconi, pero cuando son Fanconi sí se sugiere que lo hagan más seguido. Igual, los ultrasonidos de mama, y digo ultrasonidos porque estos son más jóvenes, entonces en las niñas, inclusive ya a lo mejor desde los 20 años, podríamos empezar a hacer ultrasonidos de mama para detectar alguna lesión premaligna, porque son los cánceres más frecuentes después de la leucemia. Para la leucemia es para lo que están tomando los aspirados de médula ósea anuales y también la presencia de mielodisplasia, que es como una alteración de las células sanguíneas que todavía no son considerados como cáncer, pero es como un pasito antes de la leucemia. Entonces, si algún paciente ya tiene mielodisplasia más alguna alteración genética, como el doctor Alfredo lo dijo, hay algunas alteraciones que son de mal pronóstico, esos pacientes inclusive pueden ser considerados a trasplante de forma temprana y se puede empezar a hacer algún tratamiento para evitar que el paciente caiga en leucemia, porque una vez que el paciente desarrolla leucemia, lo que sí tendremos que tomar en cuenta es que no son respondedores al tratamiento convencional. Entonces, es un gran reto para cualquier paciente con Fanconi el desarrollo de cáncer, porque son muy sensibles. Como Alejandra se los comentó, lamentablemente en México tenemos pocos centros que estén adecuados ahorita con el paciente con anemia Fanconi, pero ustedes como pacientes, yo siempre les digo que la información da poder. Entonces, es muy importante, esta Ale les compartió el link del manual que tiene la Asociación de Fanconi, métanse, léanlo, estudien. Y hay muchos foros que se pueden hacer para ustedes. Este tipo de pláticas que se hacen mensualmente, la verdad es que creo que todos nosotros tratamos en lo posible de sí estar presentes porque sabemos que aunque sea un pequeño comentario, puede ayudarles a ustedes a resolver alguna duda. Lógicamente no somos todólogos y nosotros también nos apoyamos de un gran equipo de oncólogos y de diferentes tipos de médicos, pero sí es importante que nosotros les apoyamos a ustedes y que ustedes se sientan con la confianza de hacer preguntas. El día de hoy tenemos dos grandes ponentes. Yo la verdad admiro mucho al equipo de la doctora Sara y entre ellos está el doctor Moy y el doctor Alfredo, que ya está llevando su línea de investigación sobre fallas medulares, pero son médicos en realidad que han llevado mucho tiempo de estudiar. Entonces, para todos ustedes tenerlos ahorita a la mano, explótenlos, pregúntenles, porque la verdad es que son muy buenos, les pueden resolver muchas dudas y ninguna pregunta es tonta. Entonces, cualquier cosa que ustedes tengan una duda, háganlo. Entonces, sí, el cáncer siempre va a ser un riesgo,
El doctor Alfredo ahorita les habló de que una de las principales complicaciones y la causa principal de muerte en niños es la falla medular. Sin embargo, ya en la etapa adulta, el cáncer es el riesgo más grande de muerte. Entonces, desde jóvenes hay que enseñarle a los chicos que no nada más es la revisión oral, sino que también vayan y se revisen sus genitales. Lógicamente, dependiendo del riesgo que tengan, se tiene que empezar a hacer ultrasonidos anuales en pacientes mayores para ver algún otro tipo de cánceres, pero sí es importante que se le dé seguimiento a los niños. Un niño de 11 años, a lo mejor el riesgo más grande que va a tener va a ser de falla medular o de leucemia. A este niño van a tener que darle seguimiento con aspirados de médula ósea, pero lo de la boquita, que su higiene sea muy cuidadosa y que un dentista lo revise 2 veces al año, eso también hay que tenerlo nosotros así como algo que tiene que pasar. Aunque no sea un experto en cáncer, el dentista puede diagnosticar lesiones tempranas. Entonces hay que llevar a nuestros niños a revisión. Y la vacuna, solicitarla con nuestros médicos, sea hombre o sea mujer, se puede aplicar a partir de los 10 años. Gracias, doctora Magda, de verdad que sí. Y también a mí me pasó algo que yo, y obviamente lo comento y lo digo porque es que es parte de ser paciente. Yo en mi mente también hace varios años pensaba, bueno, si ya yo desarrollé la falla medular, yo no voy a tener un cáncer de boca, no voy a tener otro tipo de cáncer. Incluso lo pregunté en una conferencia que estaba un doctor y me dijeron, no, o sea, eso no es real, tú tienes que revisarte todo, porque no porque tú tengas la falla medular no significa que no te vayas a tener que preocupar por las otras partes de tu cuerpo que también sigues teniendo riesgo. Y lo comento porque de verdad, dentro de la ignorancia y dentro de estar en el mundo y aprendiendo todos los días sobre la anemia de Fanconi, es que podemos evitar y simplemente prevenir. Así que muchísimas gracias y lo comento para si a otra persona también eso se le ha ocurrido, como en algún momento se me ocurrió a mí. Eh, Incluso el trasplante es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de forma más temprana. Entonces, todos los niños trasplantados tendríamos que tener un cuidado mucho más grande de las revisiones orales. Entonces es súper importante que el niño que ya se trasplantó tengamos mucho cuidado con la revisión oral porque el cáncer de cabeza y cuello es el más frecuente. Empieza por lesiones, como el doctor Moise los comentó, pequeñas lesiones que pueden ser plaquitas blancas o rojas, que pueden estar localizadas en el dorso de la lengua o en alguna parte de la lengua y también en los carrillos y la parte del paladar blando. Entonces es súper importante que las mamás, si ven alguna lesión que el niño no tenía, lo llevé al dentista, ya si ellos ven que tiene algo, pues lo deriven a un médico de más especialidad. Pero sí no quedarse con que ya pasó la etapa de la aplasia, ya se trasplantó y es 100% curado. El riesgo de cáncer no se elimina con el trasplante de médula ósea. Entonces siempre va a existir este riesgo toda la vida. Los pacientes que tienen Fanconi siguen desarrollando tumores. Entonces es súper importante que sepan que ya pasaron el riesgo de mortalidad por aplasia, bien sea porque se hayan trasplantado o porque hayan respondido a danazol, como es tu caso. Pero puede ser que haya pacientes que después del trasplante les dijeron que ya están curados, sobre todo cuando tienen 5 años de trasplantados y ya nunca más vuelvan a ir al médico. Y el riesgo es más alto una vez que llegan a la etapa de la juventud temprana. Entonces hay que cuidarse mucho. Sí, gracias. Y hay una pregunta que habla sobre eso, de luego de trasplante, ¿debería ser rutina el aspirado de médula? Nosotros no hacemos como una rutina anual después del trasplante porque se supone que ya curaste la aplasia, sin embargo el riesgo de leucemia continúa. Entonces nosotros lo que hacemos es el niño post trasplante le hacemos el aspirado anual como se hace a todos los pacientes con Fanconi. No hacemos más seguido de 6 meses a menos que el paciente presente alguna displasia, como lo comenté hace ratito. También los aspirados de médula ósea van a depender, y tú misma lo mencionaste, tus aspirados son más seguidos porque tú traes ahorita una alteración ya con un gen específico. Puede ser que nosotros encontremos algún paciente que tenga displasia o un paciente que se empieza a transfundir de forma más frecuente. A estos pacientes los aspirados tendrán que ser más seguidos que un año. Entonces, eso es importante también que el médico lo tenga en consideración y las mamás de los niños entiendan que a veces no es nada más una vez al año, sobre todo cuando encontramos alguna lesión que sea
displásica y tenemos dudas de que tenga algún gen, porque en algunas ocasiones también este tipo de genes no salen al primer estudio, pues a veces hay que repetir. Es mejor siempre repetir y estar seguros de que no tenemos ahorita un diagnóstico de cáncer en puerta a dejar pasar un diagnóstico que es muy grave. Ok, muchísimas gracias. Otro punto de la misma persona, Ana, y dice, la cefalea está dentro del síndrome. Mi hija está trasplantada desde junio 2020, todos los controles han estado bien, incluso el último, incluso me escuchan, que me entró una llamada ahí. Sí, Ajá, sí te escuchamos. ok. Todos los contratos han estado bien, incluso el último de septiembre de 2024. Desde octubre tiene cefaleas diarias, le han realizado varios estudios y no han encontrado nada anormal. Ok, si quieren yo tomo esa. La cefalea como tal no es una manifestación que nosotros veamos en Fanconi sin ninguna causa, vaya, ¿no? O sea, la doctora Magda es experta en ver como las cefaleas que pueden estar relacionadas con los tumores, con el cáncer, con los tratamientos que se les dan, etcétera. Sin embargo, hay un síndrome que se llama FANS, son siglas otra vez, que es Fanconi Anemia Neurological Syndrome, que sí puede cursar solo con cefaleas. Entonces, ahí habría que ver qué tipos de estudios les están haciendo, ¿no? Si le están haciendo los estudios adecuados, porque a veces le pueden pedir nada más una placa de cabeza o una tomografía que no necesariamente va a encontrar lo que se tiene que buscar o asociar con el FANS. Eh, Igual podemos tener una charla sobre las manifestaciones neurológicas en Fanconi, que nosotros también hemos encontrado otras, y yo creo que a lo mejor me atrevería con toda la confianza, Anaí puede contactarme para que discutamos el caso de este paciente, pero pensar que si hay cefalea hay que buscar la causa, no pensar que es parte de Fanconi y que nomás está ahí y no va a pasar nada, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, les falte un riñón. Si les falta un riñón, pues eso no va a cambiar. A lo mejor se tiene que cuidar el otro riñón, pero no es que vaya a haber modificaciones. En cambio, la cefalea sí me parece que se tendría que encontrar una razón por la cual le está doliendo la cabeza. Esa es cefalea, perdón, no lo mencioné al principio. Cefalea es el dolor de cabeza. Eh, sí, yo creo que también sí te voy a poner en contacto, Anaí, si quieres hacer alguna otra pregunta ahora, pero de todas maneras te paso el contacto del doctor Moisés para que, para que también lo puedan tener. Bueno, si lo quieres escribir también en el chat, para que lo tengamos todos por aquí. Um, Jeremías, bueno, justamente estaba yo hablando hoy con Jeremías. Jeremías, ¿tú quieres comentarlo o lo leo? Bueno, lo voy a leer. Hola, mi nombre es Jeremías, tengo 21 años, transfundo plaquetas una vez por semana y sangre cada 2 semanas a 3 semanas, desde hace más de 10 años aproximadamente. Comencé con Danazol hace 3 meses, hoy hace 44 días de haber transfundido sangre. Me diagnosticaron la anemia de Fanconi a los 7 años y a los 7 años y medio me hicieron un mapeo genético este año para ver qué gen tengo afectado y descubrieron el gen FANC-B mutación NM. A mis padres los estudiaron y descubrieron que mi papá no es portador de la enfermedad. Por tanto, no me transmitió la enfermedad. Y mi mamá, por lo tanto, es portadora del gen FANC-B mutación NM. Mi mamá me la transmitió, algo poco común para esta enfermedad. Si quieren, yo tomo también esa. Entonces, mucho gusto, Jeremías. Hola, Eh, ¿Qué tal? mucho Oye, gusto. igualmente. Oye, pues mira, qué bueno que te iniciaron el Danazol. El Danazol, nosotros lo utilizamos, la doctora Magda tiene muchísima experiencia manejando Sí, Danazol también en sus pacientes y es sí, un medicamento que en una buena proporción de pacientes puede ayudar a que no requieran transfusiones, ya sea que no los vayan a trasplantar y estén así sí, sobrellevándola o que sea un puente entre que los trasplantan, ¿no? Entonces, claro, creo que están claro. respondiendo que ya llevas 44 días sin transfusión, Sí, qué sí, sí.
Eso me da mucho gusto. Habrá que Sí, ver cómo se va comportando. Hay veces que al principio funciona, después deja de funcionar. Y aquí, Ale, podríamos hacer otra anotación como la que dijo el doctor Alfredo, de una charla de los esteroides. Y esa creo que se la podemos poner a la doctora Ben, porque ella ha estudiado mucho acerca de los esteroides, del danazol es un esteroide, mejor dicho. Entonces, esa charla sería muy importante y como dijiste, Ale, como de manera esencial en nuestra población, porque no necesariamente todas las personas con anemia de Fanconi de América Latina tienen un trasplante a la mano, ¿no? Ujú. Ahora, la segunda parte, Jeremías, del FANG-B, es un gen que no es el más común en anemia de sí, Fanconi, según los sí. reportes de Estados Unidos y de Europa, pero fíjate que en México es después de FANCA, que es Es más común. el más común es FANCA, pero después sigue FANG-B en México. Fan se ve, Entonces, mira, sí, 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 o qué sea, bárbaro. ¿Puedo probablemente hacer? no estamos utilizando información de otros países. No estoy diciendo que Mira, eso pase allá, ¿no? sí, Pero sí, lo que voy es que no necesariamente es súper extraño. Y lo que comentas al final de que se transmitió a tu mamá tampoco es tan extraño. Entonces, la siguiente charla que podría yo sí, darles es acerca de justo los genes de Fanconi, ¿no? Una vez hablamos de una charla que era los tipos de Fanconi, creo que le pusimos. Y hablé yo ahí de las variantes patogénicas, de los fenotipos, de los genotipos, y eso ayuda a entender como todo el contexto de cómo funcionan esos 22 genes, y podría ser algo muy interesante. Creo que Ale, esta charla está sí, sí. sirviendo mucho para sacar temas que podemos Sí, plantear, ¿no? Pero pues mucho gusto, Jeremías. gracias, Moisés. ¿Puedo hacer un paréntesis? Yo me confundí ahí. La mutación es CP, no NM. Sí, habría que ver, igual como dice el doctor Alfredo, creo que podríamos utilizar ejemplos de los Sí, diferentes, de los diferentes reportes que les dan para que yo les explique qué significan cada una. Pero está en el vale. gen B y eso nos ayudaría a saber que Sí, es una sí. variante que te causa la enfermedad. Pero sí, muchas gracias por Con, el comentario. con ¿De dónde respecto eres, a los Jeremías? esteroides, hola, hola, sí, Alfredo, ¿De dónde eres, Jeremías? de Argentina. Mucho gusto. Yo creo que yo sí no te conocía. Mucho gusto. Ah, ahora residiendo en España. Eso, muy bien. Pero, ¿qué le iba a decir? Que yo cuando tenía alrededor de 9 años, yo comencé con oximetalona y me ha hecho efecto durante un tiempo, pero después de ese tiempo me dejó de hacer efecto y bueno, y después de ese tiempo empecé a recaer en el tema de las transfusiones, empecé a transfundir sangre cada 2 meses, plaqueta una vez al mes y después, al cabo de 2 años, ya empecé a transfundir una vez al mes glóbulos rojos y así fue empeorando hasta que durante hace aproximadamente 10 años que vengo transfundiendo una vez por semana plaquetas y glóbulos rojos cada 2 a 3 semanas. Y ahora que comencé con el Danazol hace 3 meses, hace 44 días sin transfundir glóbulos rojos, mantengo la hemoglobina y plaquetas, bueno, hoy hace casi 2 semanas sin transfundir. Así que bueno, parece dar resultado el Danazol. Es una dosis súper baja, de 200 miligramos. Comencé por Comencé bajo por el tema bueno, de la sobrecarga de hierro que tengo yo. Tengo una sobrecarga altísima en los órganos, por eso empecé dosis baja. Así que bueno, Jeremías, ¿me permites hacer un comentario de lo que hablamos hoy? vale, sí, sí. Porque tengo la duda. Entonces, porque yo entendía que no era muy común que tú Yo también, recibieras de solamente un padre para tú estar afectado con anemia de Fanconi. sí, Pero entonces eso es algo que sí se ha visto o sea, que se ha estudiado que ha pasado más. No. El punto aquí, Ale, es que el gen FANG-B es el gen ligado al X. no, pero es fan CB, Sí, ese es. ese. FANG-B, sí, es FANG-B, es un gen Y ligado al cromosoma X. Entonces, sí, como los masculinos tenemos solo un cromosoma X, con un, claro, con un gen que sea, no tenemos otro cromosoma X que le haga apoyo. Las sí, mujeres, no, las femeninas tienen dos. Entonces sí, necesitarían tener los dos FANG-B afectados para tener Fanconi. En cambio, claro, nosotros con uno que esté afectado se tiene la enfermedad.
En Mm. los otros, excepto Fanquerre, pues él tiene papá y mamá que son heterocigotos portadores y entonces los hijos tienen los dos afectados. Pero creo que por eso sería muy importante tener esta charla de los genotipos para hablarles también de los patrones de herencia. Pero Sí, Fang B es un gen ligado al X. o porque también su hermano salió con el Funk B. Y Ujú. entonces Sí, estábamos hablando como de la duda de si está afectado o si solamente es portador. claro, porque él se encuentra totalmente sano, no tiene síntomas de la enfermedad ni rasgos, pero le detectaron el FANCB, igual que el mío, y además le hicieron el estudio de histocompatibilidad conmigo para ver si puede ser el trasplante de médula ósea conmigo y da al 100%. Eso es un caso que se tiene que analizar con mucho cuidado. Yo no sé en qué centro de España los están Se quedó viendo, tildado. pero sí Abrigo es ahí. muy importante que si se encontró la variante, yo lo que haría, o sea, el cambio, la Ahí. mutación, como le llaman, que ahora ya se llama variante patogénica, habría que Sí. hacer las aberraciones cromosómicas en tu hermano y Ahora, hacerlas en piel también incluso, para Mm. saber ajá, si él no es algo que se llama mosaico. Si él es un mosaico, hay que volver a poner sobre la mesa con trasplante, y esto la doctora Magda puede hablar mucho más de eso, sí sería un candidato para el trasplante. Puede ser que tu Mm. hermano no tenga las mismas manifestaciones que tú, porque claro. como mostré la foto, donde inclusive salía Ale, pueden ser que solo tenga una mancha, dos manchas, tres manchas, y que Sí, por del otro lado el hermano tenga un problema del riñón, del corazón, del oído, sí, siendo los dos sí, la sí, enfermedad. ¿De sí, acuerdo? sí, Entonces, se tiene que estar seguro que no se tiene la enfermedad y la forma de hacerlo es por el sí. estudio de los cromosomas. ¿En qué lugar de España estás, Jeremías? Bueno, en Galicia, en el norte. Ok, porque habría que discutir el caso con los médicos que nosotros conocemos de España. Hola, Este, hola, Ahí habla mi mamá. buenas hola, noches. hola mamá ¿Qué de tal? Jeremías. Hola ¿Cómo te Ale, ¿cómo llamas? le va? ¿Cómo Ah, estás Ale? bueno. Eh, sí, esto nos enteramos hace poquito el nombre de los genes porque en Argentina no le habían hecho ningún estudio Nada. y no sabíamos. Y también nos enteramos del más chiquito que tiene 6 años porque en Argentina le habían hecho El papel genómico. estudio genético del exoma y le Pero, había dado que no tenía nada. Me habían dicho que estaba sano, le había dado el FAM-CB todo normal, todos los genes, que no tenía nada. Y acá en España le volvieron a hacer todas las cosas y primero hicieron a Jeremías y ahí salió que en el FAM-CB comparto se yo con veía una mutación y a su vez tiene otra mutación rara que no la, yo. Jeremías, otra mutación rara más que no saben lo que es. Y el más chiquito tiene el FAN-CB, dice ahí que tiene esa mutación que tiene Jeremías y la tengo yo. El tema es que van a hacer estudios más profundos, lo van a mandar a Madrid y a Barcelona. Van a Este derivar. martes van a hacer estudios genéticos que lo hacen en un lugar en Barcelona, no sé bien en cuál, y otro va para Madrid. Sí, Le van a sacar a los dos, a Jeremías y al más chiquito. en el hospital donde me atienden. En el CHUAC lo atienden en Coruña. Así que bueno, le van a hacer esos estudios para ver y después pidieron una consulta para el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que son los especialistas en Fanconi, porque, digamos, como que antes era uno solo, ahora son dos, como que para mí que quieren que vaya para que vean su valoración con respecto a También para el trasplante, para un futuro qué es lo que trasplante, opinan ellos. para conmigo. Lo que pasa, Jeremías, es que en el caso de tu hermano y el tuyo es muy complicado poder decir que tu hermano ahorita de entrada es donador, aunque sean 100% compatibles. Tal cual, sí, Porque sí. si él tiene mutaciones y como el doctor Alfredo lo dijo, puede ser también un mosaico. El problema es que esto no te va a ayudar a ti a revertir tu problema. Y Claro, lo que cualquier trasplantólogo busca es que te reviertan el problema de la aplasia. tal cual. Sí, sí. Entonces, con tu hermano es interesante que le hagan todos los estudios y muy seguramente le van a hacer algún estudio de fibroblastos, que es lo que el doctor Alfredo también ahorita Sí, comenta, porque con él hay que estar 100% seguros de que no sea un Fanconi claro. o que no sea un mosaico. ¿Qué Como sería un Moisés lo mosaico? comentó bastante bien, no todos los pacientes tienen todas las características físicas. Entonces, en el No, caso de sí, tu hermano, aunque sea compatible contigo, sí hay que estar seguros de que
no va a ser un trasplante que te confiera a ti más riesgo que beneficio. Entonces, si Claro, ahorita chico. estás con Me Danazol, va hay que esperar a ver cómo nos va. Al parecer, tú estás empezando a tener un poquito de respuesta hematológica con el Danazol. Sí. Esperemos que te Ah, dé tiempo a que le hace puedan 3 hacer meses. todos los estudios a tu hermano, ¿sale? Sí, sí, están haciendo eso. Sí. ¿Qué sería mosaico? Mosaicismo. Mosaicismo. Un mosaico se define como la presencia de dos o más líneas celulares provenientes del mismo cigoto en una persona. Esa es la definición médica. Para Sí. fines prácticos, significa en Fanconi, no es siempre, pero en Fanconi, que ese bebé inició siendo un paciente con anemia de Fanconi y que por algún mecanismo en la médula ósea o en otras células, esa célula se curó. Es una terapia génica natural. Entonces vamos a Wow. encontrar células del hermano de Jeremías que están curadas y células que no. Entonces tenemos dos tipos de líneas celulares. Eso es un mosaico. Hay que Vale. descartar que no sea mosaico, o sea que tenemos de las dos. Lo que hay que saber es si tiene Fanconi, es un mosaico o no tiene Fanconi. O Las si tres es portador. es eso. No puede ser portador porque es Fan B. Claro. Entonces, la respuesta es, ¿tiene Fanconi, es mosaico o no tiene Fanconi? Claro. Y Y con ahora el le van a hacer fragilidad cromosómica de nuevo a los dos, porque no, lo de Argentina es como que ellos acá hacen todo de nuevo. Acá lo recontra confirman, porque acá tienen que tener los estudios hechos acá. No sirven los de Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Tienen que repetir la fragilidad cromosómica a los dos. Es el primer Eso paso. es lo que van a hacer ahora el martes y lo mandan a Madrid y a Barcelona. Sí, o sea, ustedes en España están en un muy buen lugar. Entonces, Y por seguramente, eso nos vinimos aquí, sí, porque allá, los van a reestudiar, los van a ver muy bien todo y sí, van a es salir de increíble. dudas. En Sí, no, 9 meses, va a ser 9 meses que estamos acá. 9 meses le hicieron lo que nunca en su vida le hicieron de la cantidad de estudios que no sabíamos qué tipo de Fanconi tenía, no sabíamos tantas cosas y ahora le han hecho todo lo que no le hicieron, punciones, biopsia, de todo. Así que reconforme, la verdad, la salud increíble aquí. sí, y el grupo español que estudia anemia de Fanconi es muy bueno. Entonces, les va a ir bien y van a salir de dudas. Y Gracias. confirma que efectivamente Jeremías tenga mutado el gen FANG-B. Yo creo que también es importante repetir ¿Qué las sería? aberraciones cromosómicas y revisar la mutación. Porque Sí, me porque parece, tiene otra cosa agregada él. Yo tengo algo más agregado, una mutación más agregada que no saben si el propio Fanconi, o sea, mi cuerpo la haya creado o no sabe en qué momento, porque bueno, dice otra mutación, no se sabe. pues Significado mucha, incierto, mucha dice. suerte, mucha suerte. Gracias, Y gracias, están, pero están en buenas manos, entonces van a estar bien. Sí, bueno, la gracias. verdad que sí. Dentro de poco tenemos que ir a Madrid a ver qué nos va. Cuando ya tengan este resultado, creo que nos van a llamar para verlo en Claro, persona. para evaluarme y demás cosas. Muy Y bien. ahora el martes le van a enchufar a la máquina de feraxomina porque aparte del EJADE que toma por No, boca, sí, sí. de feraxirós por boca le van a dar, enchufar la bomba para que haga efecto más rápido. Para bajar el hierro más rápido en los órganos porque tengo 5.000 de ferritina. Ok, qué bueno. Igual Como, como dice el de- doctor Alfredo y todos sabemos que están en buenas manos. Qué Sí, bueno sí, que la verdad llegaron. que sí. sí, Llegué a tiempo. llegamos a tiempo. Así es, así es. Así es. Otra, voy a continuar con otra pregunta. Y ese El Salvador dice, ¿el estudio de fragilidad cromosómica es el mismo de la prueba de genotipo? No. A Em, ver, yo puedo tomar esta. ok, A ver, realmente son dos estudios que son necesarios para los pacientes con anemia de Fanconi. Como les decía al principio, cada que se detecta un paciente con falla medular, hay que hacerle el estudio de fragilidad cromosómica. Y eso nos dice, ¿es Fanconi o no es Fanconi? Y el siguiente estudio es el fenotipo, y eso es tomando la muestra de DNA del paciente y haciendo la secuenciación para detectar la variante patogénica o la mutación que ocasiona la enfermedad. Entonces, realmente son estudios complementarios. ok, Casi todos los pacientes van a necesitar los dos estudios. excelente, gracias. Eh,
Jessica Castillo, ok, mi nene lo siguen endocrinólogo, nefrólogo, odontología, pero los que más le siguen son los hematólogos. Le realizaron una tomografía de cabeza y salió bien, fue hace menos de 6 meses. Luego también le hacen ecografía, todas bien. Estoy haciendo bien las cosas, ya que creo que toda mamá nos preguntamos eso, si estamos haciendo bien los cuidados de nuestros niños. Ujú. Pues esa le toca a Moisés, yo digo. Y no sé si está la doctora Magda, pero si no, ahorita también ella puede aportar. Se acaba de salir. Parece Yo que creo que está haciendo muy bien las cosas. Como les decía, cada paciente se tiene que individualizar y a lo mejor lo que yo le sugeriría, y es un ejercicio muy bueno, es que con el libro que les acaba de poner Ale ahí en el chat, revise si ya le hicieron todos los estudios que se le tienen que hacer a su nene, porque a lo mejor hay cosas que no se acuerda ahorita que no nos puede comentar, y si hay algo que haga falta, discutirlo con pediatría o con hemato o con endocrino para que se le hagan. Pero yo creo que es lo más importante, o sea, saber que ustedes están haciendo lo que está en sus manos para que sus chicas y chicos estén bien. sí, y entonces no sé si también, que confirme Jessica, si también van al otorrino, para que también agreguen esa parte. Dercy nos comenta, hace poco más de una semana me acaban de detectar cáncer. Todavía no sé en qué etapa está, qué cuidados debo tener. También me mandaron a hacer una resonancia magnética en fechas un poco retiradas. ¿Qué podría hacer o con quién me puedo acercar para que sea lo más pronto posible? Em, Ok, Lo que todavía creo, y se los comento a ustedes, es que todavía ella no está muy clara en qué cáncer es. O sea, no sé, no sé cómo pudiéramos saber. ok. Pues quería ver si lo lamento mucho y lo primero es estar seguros de qué es. Eso es lo más importante, porque si uno no sabe qué es, no podemos hacer nada para tratarlo. Entonces, lo más importante es hacerlo. ¿Qué cuidados debes de tener? Pues ahora no faltar a tus citas, acudir a todas y si la resonancia magnética es en fechas muy retiradas, eso lo podemos ver. Nosotros, si quieres, mándame un mensajito y lo checamos el lunes. La doctora Benilde está fuera de México, pero yo lo checo el lunes con las doctoras de nutrición para que hagamos lo que sea necesario para que esa resonancia sea lo antes posible. Es prioridad. O sea, no puede retrasarse de ninguna manera. Si hay ¿En, una sospecha, se tiene que hacer. en qué ciudad estás, Dercy? Tú estás en México, ¿no? Sí, pero no sé en qué ciudad. Dercy, sí, Sí, estoy en México, estoy en el Estado de México, cerca de Amecameca, Ok, ¿y en qué hospital te están atendiendo? en el Hospital de Nutrición. Ah, ok. Entonces sí, como dice Moisés, yo creo que se puede tratar de acelerar el estudio. ¿Sí, no, Moy? Sí, Ok, sí, claro. Sí, sí, claro, Dercy. Entonces, no lo dejes pasar, con toda confianza escríbenos. sí, sí. muchas gracias. De hecho, el día lunes tengo cita con la ginecóloga porque me hicieron una electrocirugía y me va a revisar. Y el día 27 jueves, tengo cita en hemato otra vez y me mandaron Tribe 12, inyectado durante 7 días, una diaria y posteriormente una cada semana. Me parece que es para levantar mi sistema inmune y demás, porque sí he estado bajando constantemente ya un poquito más en mis plaquetas, leucocitos, neutrófilos y todo. Pues sí, pues, o sea, yo insisto, con confianza escríbenos y para que al menos nosotros podamos insistir con los médicos tratantes para que los estudios no se rezaguen y que se pueda intervenir lo más pronto posible. Sí, sí, claro, Dercy. No, si quieres ahorita, bueno, al ratito tú y yo nos mensajeamos y el lunes movemos todas las piezas del ajedrez que haya que mover, Ok, Gracias, sí, ¿verdad? muchas gracias. con todo el cariño. Claro que sí. Gracias, Estamos todos juntos en esto, Dercy. Te mando un abrazo grandísimo. Eh, gracias. Joana, voy a seguir con Joana.
Con la actualización de los lineamientos generales 2025, la Asociación Mexicana de Vacunología, ahora los niños también ya pueden vacunarse contra VPH. En el Seguro Social solo ponen una dosis de tetravalente. Si pueden, por medio de privado, completar 3 dosis en total con nonavalente, se estaría con el esquema completo. Ok. O sea, eso en México. Ujú, en México. Gracias. Gracias, Joana. Jessica Castillo nos dice, sí, sí, el 19 le hicieron una audiometría, ok, por años, por años estudio oftalmológico, ok. Sí, Jessica, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. A veces me ha pasado con algunos padres que no quieren que los niños vayan a la escuela. Yo lo entiendo eso muchísimo y que muchas veces queremos tenerlos en una burbuja, pero también yo sé que ellos quieren vivir, que quieren salir, que quieren conocer, que quieren ir a la escuela. Entonces también es importante tratar de hacer por ellos las cosas dentro, obviamente, que no sea muy riesgoso, pero que también puedan tener una vida eh, con las cosas que les gusta hacer. Milagros dice, buenas noches, tengo a mi hijo adolescente, es Fanconi. Por favor, pueden hablar de los cuidados, ya que para mí eso me ha dado más trabajo, ya que él no es como consciente del problema, por más que lo explique. Em, Sí, ¿cuántos años ¿Qué edad tiene? tiene? Sí. Adolescente, bueno, adolescente, entonces esa partecita ahí, eh, a veces yo sé que nos ponemos más rebelde a esa edad, en la adolescencia. Y yo creo que ahí, Ale, también teníamos una charla ya hecha como del cuidado del adolescente y del adulto. Inclusive creo que hubo una sesión en la que estuvimos solo con adultos. Entonces creo que también podríamos tener una sesión donde entren los pacientes y lo único que hicimos esa vez fue responder dudas. No preparamos charla, no nada. Solo eran dudas y una duda nos llevaba a otra y otra. Entonces creo que algo que les decimos la doctora Ben y yo siempre es, tengan un cuaderno a la mano y literal, anoten sus dudas, porque luego las dudas se olvidan. Si las tienen ahí a la mano, como mi queridísima Yolis está haciendo con su cuaderno, anoten y después ya nos los comentan a nosotros. Y ya nosotros, si no lo sabemos, lo investigamos y si sí, lo resolvemos en ese momento. Sí, realmente, tú sabes también, Moy, qué pasa, que a veces ya cuando, bueno, por lo menos yo como adulto, voy al médico y supuestamente entiendo todo y a veces la forma en que te explican las cosas no necesariamente es la mejor, entonces uno se abruma y si está solo, obviamente los padres también entiendo que deben pasar por lo mismo y no necesariamente tenemos la capacidad de hacer las preguntas ahí mismo. Por eso sí creo que eso de tener el cuadernito y a lo mejor luego repasar algunas dudas es importante. Pero al final creo que la información que podamos tener y seguir asistiendo a las charlas y seguir preguntando conociendo más es que nosotros nos vamos a poder ir llevando mejor con el lenguaje y con la misma enfermedad, porque de verdad, señores, yo hoy estoy aprendiendo también de otras cosas y cada día uno la entiende mejor y lo importante es poder aprender y entenderla. Porque así vamos a tener más dudas y vamos a tener luego más respuestas. Porque cuando uno sabe nada, uno no tiene ni sabe qué preguntar. Otro comentario, acá en Argentina la vacuna del HPV es solo una dosis, es lo que me dijeron cuando lo vacunaron a mi nene. Tiene 14 años, el de Milagros. Sí, 14 años. Pero no sé si lleva cuidados por lo menos hematológicos, Milagros, que por lo menos se hagan
hemogramas regulares, los aspirados de médula cada año, visitar al dentista 2 veces al año. Son cosas que yo te podría decir, ver al otorrino. Y yo sé que puede ser complicado el que él quiera hacer todo eso, pero poquito a poco ir haciendo la cita y simplemente ver cómo él puede ir accediendo a ver esos otros doctores. Pero claro que es importante que esas cosas se hagan para cuidarlo, sobre todo. No sé si quieren agregar alguna otra cosa. No, yo creo que nada más. Yo les pido una disculpa enorme, pero tengo que irme. Ok. Pero no quiero irme sin contestar la última pregunta que es de Anaí, que dice, y es muy importante, ¿qué cuidados debe de tener? Y nos pregunta específicamente sobre el alcohol y los edulcorantes. Sobre los edulcorantes, todas y todos debemos de tener precaución, ¿no? Porque si bien es cierto, no se ha encontrado asociación con diabetes y con resistencia a la insulina, y eso nos va a llevar a diabetes. Y el alcohol produce lesiones en nuestro DNA que los pacientes y las pacientes con anemia Fanconi no pueden reparar. Entonces, el alcohol de verdad sí se considera como algo que debería no hacerse. Es la recomendación, ¿no? No tomar alcohol, tabaco tampoco, pero sí, lo ideal es no consumo de alcohol. Y pues yo diría que de edulcorantes para nadie, no solo para las personas con anemia de Fanconi. Y una cosa también, vamos a tener una charla sobre los agentes tóxicos que va a estar dando la doctora Sara y que va a ser súper importante porque así también podemos tomar en cuenta esas otras cosas que nos pueden afectar nuestro ADN y que son difíciles para nosotros reparar. Pero gracias, doctor Moisés, no hay problema. Yo creo que ya estamos terminando y como quiera yo les aseguro que este año vamos a tener más charlas, vamos a poder hablar con más detalles de muchas más cosas, pero definitivamente a seguir cuidándonos y conociendo un poquito más sobre la enfermedad. Despedimos al doctor Moisés. Me voy a quedar con el doctor Alfredo otro ratito. Tengo otra pregunta más y entonces podemos despedir. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Más allá de algunas manifestaciones que nos indique posibilidad de cáncer, si no hubiera manifestación alguna, es recomendable pedir en los análisis los marcadores tumorales o no es necesario. Desde Uruguay, muchas bendiciones. Santi cumple 15 en junio. ¡Felicidades! Y se vienen cambios de médicos, ya que deja la etapa de niño y nuevos médicos tendrán que conocer el proceso de Santi. Bueno, felicidades a Santi que va a cumplir 15. Wow, cómo pasa el tiempo. Sí. Oye, Ale, yo creo que una cosa importante, a lo mejor para tú que estás, tú que controlas el chat, ¿no? Si pudieras hacer una encuesta de las edades de los pacientes Sí, que están creciendo, ¿no? sí. Entonces, eso es bien importante y esta pregunta es bien importante a su vez, ¿no? Porque están dejando de ser niños y están entrando a una etapa en la que la inspección de la cavidad oral va a ser bien importante. Entonces, hasta ahora, hasta ahora no hay marcadores, en el caso de anemia de Fanconi no hay marcadores, hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo sé, no hay marcadores en sangre que sean muy pronósticos. Lo que se tiene que hacer es estar observando la boca de los pacientes. No sé si has invitado ya a la doctora Eunice a estas charlas, Ale. Ya ha estado, ¿verdad? Sí, ella ha estado, tenemos en YouTube una charla que ella estuvo, pero yo creo que ya hace 2 años, 3 años. Sí, entonces yo creo que vale la pena invitarla otra vez o retomar el link y pasarlo con las familias, Sí. porque la examinación de la boca la pueden hacer ustedes y la pueden hacer los pacientes de manera directa y autónoma. Entonces, es en un espejo, examinarse y buscar que no haya lesiones en la boca, que yo supongo que es algo que tú haces muy, muy, muy seguido, ¿no, Ale?
Sí, estarse examinando entre los dientes, las encías, estarse revisando. Entonces es la autoinspección realmente. Más allá de estar, digamos, gastando dinero en estarse haciendo estudios, para ese caso hasta ahorita no hay más evidencia, ¿no? Más que estarse examinando. Y entonces, consultar al médico si detectan algo que puedan, que consideren ustedes que es anómalo, ¿no? claro que Una sí. lesión roja. ¿Tú qué opinas, Ale? Sí, que realmente si hay una lesión que tiene más de un mes, más de 3 semanas, o sea, eso es importante que alguien lo vea. En mi caso, yo tengo algo que sí me están revisando constantemente en la boca, que empezó muy pequeñito, un puntito blanco y ya está, o sea, mucho más visible y ya se me han hecho varias brush de Raspados. raspados, exactamente, y no, y todo bien, pero sigue creciendo. Entonces, por eso es tan importante que constantemente sigamos revisándonos la boca. Yo creo que una de las cosas que siento que pudiera funcionar y que lamentablemente todo lo de la boca siempre se ve muy feo, pero es a lo mejor hacernos más conscientes de cómo se ven las manchas, qué tiempo dura una lesión, como que esas son las cosas que yo entiendo que pudiéramos educarnos más para realmente alarmarnos un poquito y como siempre. Yo tengo otra paciente que es de Colombia que ella me dice, yo digo que me duele, que me duele, que me duele, aunque no me duela para que me busquen hasta la última opción. Entonces, nada, nosotros tenemos que seguirnos quejando, seguir diciendo lo que nos molesta y conociendo más para que podamos abogar por nosotros mismos. Muchas gracias. Y eso, o sea, autoexaminarse, ¿no? Ser independientes también y nosotros estarnos revisando constantemente. Eh, o sea, tener como esa autonomía y esa diligencia, ¿no? De nosotros mismos poder examinarnos. Sí, Ser autónomos, independientes y decir, me detecté algo, voy al médico. así es. Dice Jessica que a mi nene ya la doctora de nutrición le sacaron el azúcar, pero para ir de poco le dijeron que empezábamos con endulcorantes, también bajo consumo de sal. Pues lo Eh, ideal es consumir poca sal y poca azúcar, realmente, ¿no? No consumir dulces, o sea, por ahí preguntaban cosas a evitar, o sea, además de evitar el alcohol y el cigarro, que son bastante evidentes, pues tratar de tener una alimentación lo más saludable posible, ¿no? Consumir frutas, consumir verduras, consumir carne en cantidades moderadas. En algún momento la doctora Sara Frías también recomendaba revisar muy bien quienes utilicen estufas de gas, revisar muy bien que no haya fugas, ujú. porque el gas pues es tóxico para todos, pero para los pacientes con anemia de Fanconi podría ser más tóxico. No hay evidencia ¿cómo decir? Concreta, ¿no? Ok, Pero es importante, ¿no? Revisar muy bien, o sea, que no haya fugas en nuestras casas. claro, De protector solar, usar protector solar, cubrirnos, qué sí, bueno que lo mencionas. Pero más allá, pues eso, evitar exposiciones, ¿no? A sí. agentes potencialmente Lo, peligrosos. lo que yo creo que está pasando algo, Alfredo, y te lo comento y ya sí, yo también tengo que cerrar, es que yo, que obviamente voy a cumplir 40 años este año, gracias, muy feliz y orgullosa. Hay que hacer una fiestota juntos para que Ahora, yo ay, también. por favor, o sea, Alfredo, yo te lo digo honestamente, yo veo hasta el champú, es como yo no quisiera nada tóxico, pero realmente tú no lo conoces, son tantos nombres, son tantas cosas que es muy difícil para uno realmente no volverse, o sea, como que también uno tiene que cuidarse ok, entonces todo esto es tóxico, no es tóxico, cómo yo realmente, cuál es la fuente real. Ahora un tema de que no, de no air fryers, de no a los, o sea, ¿cómo se llaman? Acero inox, que tiene que ser acero Ah, inoxidable, lo que cocinas.
¿Tú entiendes? No Una teflón. cantidad de información, no teflón, es una cantidad de información muy abrumante que al final tú no sabes lo que es real. Y te lo digo personalmente, a mí me está empezando a afectar. O sea, ya esa parte por el extremo cuidado que yo quisiera tener para mí. Pero al final, ¿sabes? Al final todos somos humanos y entonces esos riesgos, o sea, tanto a ti te preocupa el teflón como me preocupa a mí, ¿no? Entonces, yo diría, tengamos los cuidados necesarios que tendríamos todos, ¿no? Independientemente de que tengamos anemia de Fanconi o no. ¿O no? Claro. Lo que Es, pasa es que yo como consciente de la enfermedad sé que yo estoy más propensa a tener el problema. Entonces, por eso creo que uno se vuelve también ya ahí un poquito más exigente en cuanto a esas cosas, ya querer conocer, pero también uno se puede... eh, pues tratar de irse a lo más natural posible, ¿no? Vivimos en este mundo, estamos inmersos, vivimos en ciudades, hay contaminación, hay cosas que están más allá de lo que podemos controlar, pero tratar de comer lo más natural posible. así es. Eso es lo que yo pensaría. Claro que sí. Bueno, con esto, Paula, ya leo lo último. Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Ana, el doctor Moisés comentó que había una plática ya hecha de adolescentes y adultos. Yo tengo que buscar eso porque no sé si se grabó o no recuerdo bien. Tengo que hablar con el doctor Moisés para tener más información sobre eso. Pero Te va a bueno, si tocar se revisar pudiera, el YouTube. me gustaría una plática justo acerca de eso, de los niños que ya están entrando en la pubertad. Sí, definitivamente vamos Ay, a sí, tener una plática sobre eso. Eso es muy importante y lo estoy anotando. sí, esa sí es necesaria, es bien necesaria. Sí. Dice de Uruguay, Virginia, muchas gracias. Ya este año cumplimos 6 años de trasplante. Agradecidos con la vida, pidiendo a Dios sabiduría para que la vida de nuestros niños sea feliz y los profesionales sean iluminados para encontrar una cura. Necesitamos muchos doctores Alfredo, muchos doctores Moisés, muchas doctoras Magda. ¿La carne asada a la parrilla es tóxica o se puede ingerir con tranquilidad? He leído que emana gases tóxicos, pero no estoy segura de la confiabilidad de la fuente. ¿Tú tienes alguna información de eso? Creo que la doctora Sara comentó algo sobre eso. Pues, o sea, otra vez, ¿no? Lo preferible es, no comer cosas que estén demasiado. ¿Cómo traduces charred? Ajá. Muy, ¿O qué decías? ¿Quemado? muy quemado, Ah, ¿no? bueno. Preferentemente no hay que comer cosas que estén demasiado quemadas. La carne, pues, es ¿No? buena, para los que somos carnívoros, pues nos gusta mucho. Nada más cuidar, ¿no? Que no esté demasiado quemada y que los niños no estén los niños con anemia Fanconi no estén demasiado expuestos a los humos, ¿no? A los humos a la hora de estar asando la carne. Pero todo moderadamente, pues no caigamos en tanto nerviosismo, ¿no? No hay que dejar de vivir nuestras vidas. Y si somos argentinos, por ejemplo, no vamos a dejar de comer carnita asada, ¿verdad? Este, nada más, con un cierto nivel de cuidado, Sí, prudencia, ¿verdad? con prudencia, exactamente. Y también sin exceso de miedo. Sí, yo sé. Jeremías dice que le pasa lo mismo que a mí. La doctora Uni que sacó una app para llevar el control de mapeo de la boca. Sí, Joana, está en inglés. Entonces yo puedo pasar la aplicación. Lo que me pasa es que pudiera ser que por el idioma muchas personas no la quieran utilizar. Pero sí, lo que voy a hacer es que también voy a poner esa información. Muchas gracias por todo. Trataré de comunicarme con los doctores para hacerle las preguntas de mis dudas, que tengo un niño de 6 años con anemia de Fanconi. Oye, Claro Ale, que sí. si te Puedes. puedes. Ay, perdóname, te interrumpí. No, no, dime, dime, dime. Nada, que hay que anotarnos también, pedirle a Oinique, las guías y las tendríamos que traducir a español. Entonces, hay que anotarnos eso, ¿no? Para que entonces, nuestra comunidad tenga acceso. Las guías se pueden encontrar dentro de la aplicación, se Ah, pueden traducir. oh, Ajá,
Entonces, si alguien las tiene, que nos las mande y nosotros podríamos traducirlas, las adaptamos. Nada más le avisamos a Única que lo vamos a hacer, no creo que haya ningún problema. Entonces, Ok. si alguien nos las facilita, nosotros las podemos traducir. Ok, excelente. Y yo voy a compartir la aplicación con todos, sí, en el grupo. Guillermina está en el grupo de WhatsApp, no sé, pero ¿será que mando el link por aquí? Bueno, ya despido. Muchísimas gracias a todos por entrar, por preguntar. De verdad que es muy importante. Violeta, di hola. Hola Hola, Violeta, Di hola. hola, hola princesa. Di hola, mi amor. hola Violeta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Está muy bien, grandísima. Ya cumplió 3 años. Ay, qué Ay, linda. Ay, sí. Gracias de verdad por conectarse, por las dudas, por preguntar. De verdad que para mí es muy importante que estén presentes. Yo sé que a veces podemos estar contando con un tiempito más corto, pero por eso lo agradezco muchísimo al doctor Alfredo, el doctor Moisés y a todos los que nos colaboran con estas charlas. Siempre, Ale, sí. Ale, perdón, te interrumpo, No, no, claro que sí, eh, interrumpo. solo en cuanto a la adolescencia me encantaría esa charla porque sí es importante, de por sí estamos viviendo un momento de que no sabemos ni qué como padres con los hijos y después ellos sus propias dudas. Pero bueno, lo que yo quiero decirles a todos, que no vivamos, como dice el doctor Alfredo, con el pánico, con el miedo, porque todavía eso nos baja aún más las defensas, ¿no? Entonces, es bien importante conocer nuestra enfermedad, lo que estamos viviendo, cada etapa de esta enfermedad, informarnos bien. La naturaleza es muy sabia y nos envía los alimentos que necesitamos para cada temporada que estamos viviendo, ¿sí? Ahorita ya hay mucha variante y todo, pero es importante conocer nuestras frutas, nuestras verduras, las que hay en el mercado en ese momento son las que nuestro cuerpo necesita. Entonces, aprender a vivir cómo me alimento conforme con lo que yo tengo donde yo vivo. Hay muchas cosas que al paciente con anemia de Fanconi pues merma un poco su vida, tal vez. Todo eso lo tenemos que conocer y no especular nada más. O sea, informarnos cierto de lo que queremos y cómo queremos vivir. Es importante llevar un cuadernito donde yo me voy anotando, los que ya son adolescentes, los que ya tienen la conciencia de lo que estamos viviendo como pacientes con anemia de Fanconi, llevar nuestro cuadernillo y anotar desde mi cabello hasta la punta del dedo gordo todos los días o cada vez que nos acordemos qué está cambiando en mí. ¿De qué tamaño está un lunar que yo tengo? ¿De qué tamaño son mis uñas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo vivamos con pánico. Llevemos nuestra enfermedad con responsabilidad, vamos, digámoslo así, y con el amor que nos tenemos a nosotros mismos. ¿Sí? Con el amor con el que quiero yo sanar esta enfermedad o vivirla lo más dignamente posible. Se los digo desde mi corazón y pues me pongo a su disposición, como siempre saben, y en lo que yo pueda ayudarles. Y les Gracias. mando Sí. mis cariños, mis Gracias, oraciones Pili. siempre por ustedes. Te mando un abrazo grande a todos. Besos, Alfredo. Besos, Violeta. Ale, te amo y Dios te bendiga. Vamos a hacernos la foto del final, aunque el doctor Moisés no esté aquí. Muy chiquito. Ok, vamos a ver. Cámaras, cámaras, cámaras. Bueno, los doctores le están mandando, Virginia, agradeciendo muchísimo a los doctores que son sumamente importantes en nuestras vidas. Y Absolutamente. muchas gracias al doctor Moisés, al doctor Alfredo. De verdad que
Es muy importante también para nosotros saber que hay personas y doctores que se preocupan por nosotros. Ay, Así es. Que nada, vamos a ver. Sonrisita. Chin. Muy bien. Pues nos seguimos hablando. Un abrazo grande a todos. Abrazo, bye, abrazo. Buenas noches. abrazo. Buenas Bendiciones. noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Feliz noche, bye. 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 Feliz